Ah, Primero hay que decir que ese proyecto avanza por, por los maestros. Los profesores y profesoras de nuestro país han estado mirando, algunos que están organizados en una red de evaluación sin notas, dentro de ellos el Liceo Manuel de Salas, que es el liceo experimental de la Universidad de Chile. Desde la práctica de los profesores se empiezan a dar cuenta de que mirar a los niños, no como sujetos que se forman para ser adultos, sino como niños, traía varias ventajas, como por ejemplo, entender que el juego era importante, entender que los recreos debían ser un poco más largos para que ellos dejaran toda su energía ahí y llegasen como con más tranquilidad de cuerpo a aprender, y se dieron cuenta que las notas eran una presión para ellos, era agregarle estrés al aprender. Ellos empezaron a pensar, son profesoras de primero y segundo grado, y ahora se extendió de segundo a cuarto grado. Entonces ellas empezaron a darse cuenta que los niños su aprendizaje era más auténtico. No era por una nota, una calificación, sino por aprender. Y la niñez, una característica de la niñez es aprender de todo y de todas las formas. Y aprender por el goce de aprender, no por rendir cuentas, por una nota, una calificación. De ahí nace la iniciativa y empezamos también académicos a apoyar esto, generar diálogo entre profesores y estudiantes y entre profesores y la academia. Entonces empezamos a generar y a apoyar esta iniciativa. Ha tomado mucha fuerza en tanto que ahora se está discutiendo en el Congreso la eliminación de las notas de primero hasta cuarto grado. Eso es eliminar un dispositivo muy importante que te dice, bueno, la evaluación es para otra cosa, no es para rendir pruebas, no es para calificar, sino que es para aprender. Eso está avanzando. Junto con ello está avanzando otro proyecto de ley que también yo creo que es parte del engranaje de la política neoliberal. Una es rendir pruebas y competir. Sacar las notas elimina la competencia entre los estudiantes. Y lo otro es, nuestra evaluación estandarizada se llama CIMSE, que es acá como las pruebas saber. Y lo que se está discutiendo también por fuerza de los profesores y movimientos sociales, que esas pruebas CIMSE no se aplique censal, sino por muestreo, y que no se publiquen los resultados de todos, porque lo que genera es un ranking de escuelas donde genera competencia entre las escuelas y con consecuencias negativas para la enseñanza al interior de las escuelas. Esos dos elementos son lo que estamos, como se dice, poniendo mucha fuerza y ganas para poder cambiar. ¿Y cuáles son los beneficios? Pensar en quienes aprenden y cómo aprenden. Es una súper pregunta que es por la que estamos trabajando y investigando, y esta investigación y este trabajo tiene que ser con profesores. Eso es lo primer cosa. Yo vengo de un centro que se llama Saberes Docentes y tiene ese bello nombre porque es poner en relevancia la experiencia del saber de los docentes. Y creo que ellos son los que, con ellos podemos construir e ir buscando respuestas, porque no creo que haya una sola a tu pregunta. Pero por lo que yo he visto, tiene que ver con que miremos a los niños, niñas, no como sujetos de la pedagogía, no como los objetos sino como los actores de la pedagogía. Y para eso hay que pensarlos como a la niñez primero, no como esa etapa que va previa a la adolescencia y la adultez, sino que como con sus características propias. El jugar, el aprender con los otros, a trabajar con otros y mirar que la niñita de allá tiene algo que yo sé que me puede ayudar.
trabajar colaborativamente. Entonces, creo que la pedagogía tiene ese desafío, mirar a los niños, a las niñas como niños, pero no de esa idea romántica que también a mi juicio está equivocada, que la niñez es la felicidad. No, en la niñez, tal como en otras etapas de nuestra vida, uno sufre, se angustia, tiene temores, vienen cambios físicos importantes. O sea, hoy día desde el mundo adulto, uno le salen las muelas del juicio y 3 días de incapacidad. A los niños se le caben todos los niños, los dientes y los cambian. O sea, no es una idea romántica de la felicidad. La niñez es una etapa que tiene sus cosas buenas, malas, sus dificultades. Entonces la pedagogía debe mirar esas condiciones y generar una didáctica y una práctica evaluativa y un currículum que sea respetuoso de esa condición. Desde la manera tradicional creo que la distopia va a hacer que, los robots nos reemplacen. De hecho ya nos reemplazan, pero nos reemplazan en el lugar de la instrucción. Pero un profesor no es quien está preparado profesionalmente para hacer la instrucción. La pedagogía hay que pensarla de otra manera. El supuesto es que hoy día es el aprendizaje durante la vida, a lo largo de la vida. Por lo tanto, vamos a ir aprendiendo distintas cosas que en el futuro, además, quizás no nos van a servir. Entonces, la pedagogía debe generar procesos en los estudiantes de esa flexibilidad para aprender. Por lo tanto, los contenidos no son en sí mismos sustantivos, sino para qué me sirven esos conocimientos y qué puedo hacer con ellos, flexiblemente. Entonces, vuelvo a la idea de que los estudiantes no son sujetos ni objetos, sino actores de su propia formación. Y actores de su propia formación es generar un pensamiento flexible ante el contexto. ¿Qué voy a hacer ahora? Post-acuerdo. Eso es. No, yo no voy a creer, o sea, la pedagogía es eso, es que los niños y las niñas se puedan pensar su vida, por ejemplo, en el posacuerdo. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo es? ¿Qué debo hacer? Eso es generar pensamiento crítico y la pedagogía, su finalidad, para mi gusto, es esa. El estado emocional de la escuela, sí, agobiada, como dicen los profesores, el agobio, estresada y a veces muy en soledad, Entonces creo que eso es injusto. ¿Por qué una sociedad debe pensarse desde las incapacidades? ¿Por qué debemos también pensarse desde el éxito, solo el éxito? Las sociedades debemos pensarnos tal y cuales somos, desde la alegría, las tristezas. La pedagogía debería, para mi gusto, generar una sensibilidad pedagógica con el otro, con lo que le está pasando al otro y lo que no se está pasando. A mí me parece injusto que solo se enseñe para distribuir a la sociedad en mejores y peores trabajos. Me parece injusto que la pedagogía se dedique solamente para enseñar ciertos contenidos que están contenidos dispuestos en una prueba estandarizada. La evaluación es mucho más que eso y la práctica de la pedagogía es mucho más que eso. Eso me parece injusto. Creo que lo que estamos pensando con los profesores es cómo generar desde el aula prácticas que puedan promover un modo social más colectivo. Que nosotros nos pensemos los parámetros de lo bueno, del mérito. Que otras personas, que desde otros lugares no nos impongan esos parámetros de lo bueno. El mérito
como capacidad más esfuerzo respecto de nuestro contexto, no como la capacidad de rendir pruebas a estándares que no son nuestros. Latinoamérica tiene ese estigma de que siempre nos han instalado la forma de cómo debemos vivir. Y yo creo que las prácticas de justicia en la escuela tienen que ver con el reconocimiento recíproco de cómo nos gusta vivir. O sea, a los latinoamericanos nos gusta vivir en la alegría, en el goce, y eso no significa falta de rigurosidad. Hemos hecho aportes significativos al mundo. Hemos cambiado hábitos alimenticios a toda la población europea cuando nos colonizaron. Y somos capaces de hacer otras cosas más, de aportar con la cultura y el modo de vivir una manera más justa de vivir. O sea, ¿quién nos preguntó la forma en que estamos viviendo? Debemos ser felices, debemos ser exitosos. No, o sea, no tenemos que. La felicidad no es una imposición, es una forma de vivir. Vivamos como somos. Aprovechemos nuestros recursos naturales, seamos respetuosos con el medio ambiente, porque así nos enseñaron los taitas, los loncos, las machis en la cultura mapuche. Así nos enseñaron, y porque eso no está en la escuela. Eso es una práctica de justicia, recuperar ese saber. Y recuperar ese saber no para generalizar y hacer teoría, para nosotros mismos, para vivir mejor. Para vivir mejor. Yo no quiero ser feliz como una meta en la vida. Yo quiero vivir ahora, vivir bien. Es el buen vivir. La experiencia es un concepto muy importante. Justamente es lo que yo vengo investigando, sobre la experiencia humana. La experiencia se diferencia de las rutinas, de los afanes, de las prácticas, de los acontecimientos. La experiencia es lo que nos pasa con todas esas cosas. ¿Qué me pasa en Manizales? Que me siento en casa, porque es Latinoamérica, porque está en una cintura y me recuerda a Valparaíso. Me conecta con lo que yo soy, Latinoamérica. Entonces mi experiencia ha sido fantástica. Además es una ciudad que siempre está pensando la cultura, la educación, está pensando desde sus lugares de enunciación. Yo con Manizales me siento en casa, vuelvo a decir, pero no porque sean idénticos a los santiaguinos ni a los chilenos, sino que hay lugares en común donde yo me puedo reconocer. Y eso yo creo que esa es nuestra misión, elevar. La cultura es esa, lugares en donde nos reconocemos. Y Manizales es un lugar donde me puedo reconocer. Yo invito a venir a Manizales, a tener esa experiencia de reconocimiento. Eso.